analizado solamente una superficie que está en estas condiciones y que produce el campo magnético nulo. Y ustedes me van a decir, no, pues nada más uno contra muchas, pero las que tienen razón son las otras, ¿verdad? Y aquí no es cuestión de mayorías, ¿no? Porque desde luego yo puedo poner el mismo número de superficies en este espacio que el que puedo poner aquí. En ambos casos se trata de una no vulnerabilidad. Déjenme pintarles obra. Aquí está. En fin, ya se dan ustedes cuenta que hay una infinidad de superficies entre las dos placas que van a tener esta propiedad. Pero, y luego encima de eso, puedo ponerles todavía, déjenme ponerles otra superficie más abajo, ¿no? Ya les va esta. Estas que yo he puesto son todas lisitas, pero puedo poner una arrugada, ¿no? Ahí está una superficie arrugada. Está como se le pone el hombro en las manos cuando se mete con una barra demasiado, ¿no? Está todo arrugado. El punto de esta superficie que yo les acabo de volver a pintar es una superficie que va a lo largo del dieléctrico y que por lo tanto no es atravesada por ninguna carga. Y el problema está en que hay dos afirmaciones para el campo producido a lo largo de este contorno. Siempre se trata del campo producido en este contorno. En algunos casos lo produzco con superficies que cortan el alambre y hay otras afirmaciones con las superficies que no lo cortan. Y los resultados son diferentes. Y entonces fue como cuando dijo mi querido amigo James Clerk Maxwell: algo pasa en el interior de ese condensador que de alguna manera es equivalente a una corriente. No hay corriente, pero algo pasa en el interior que sí resulta equivalente. Mi razonamiento, pero realmente el más sencillo, es el mismo razonamiento de Maxwell. Efectivamente, podemos nosotros entender por qué esa cosa que está cambiando aquí en el interior del condensador efectivamente resulte equivalente a una corriente. Pero ya nos hace falta que exista, ¿no? Nosotros sí estamos convencidos de que el campo es el mismo independientemente de cuál sea la superficie que seleccionamos para este tipo. Quiero colgarme de esta ley. Quiero colgarme de esa ley porque esa ley tiene los dos ingredientes que me hacen falta. Tiene la carga, y bueno, ustedes que si yo veo cómo cambia la carga por unidad de tiempo, eso es la corriente, ¿no? Entonces, déjenme aplicar la ley de Gauss, que es completamente general, la voy a aplicar a una carga esférica, con una superficie esférica. Eso es bastante sencillo, ¿no? Déjenme hacerlo en el pizarrón de la derecha. Entonces, tengo aquí una carga que estoy pintando aquí, vamos a llamar esa carga Q, y construyo una superficie esférica cerrada. Esta es una superficie cerrada. Esta superficie, vamos a suponer que el radio de esta superficie esférica es R. Para distinguir esa R de esta otra, aquí ya la vamos a poner en mayúscula. Entonces tengo una esfera cuyo radio es R mayúscula. Me hace falta para seguir adelante saber la fórmula para determinar la superficie de una esfera. La superficie de una esfera es 4pi por el radio cuadrado. Bueno, pues entonces, como el campo es producido por esta carga a lo largo de todas las superficies, en todos los puntos del mismo tamaño, pues la integral de flujo va a ser simplemente el campo por la superficie, es decir, 4pi por r cuadrada, y esto que está acá es el primer miembro. El segundo miembro, esto es igual a la carga encerrada, toda la carga que tenga encerrada, esta es la ley de Gauss, sí, claro que es la ley de Gauss, pero es en sus versiones más primitivas. Esta es la versión tan primitiva como la ley de Coulomb.
Vean ustedes que ahí dice que el campo es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Es decir, yo no tenía por qué haberme basado en la ley de Gauss para llegar a eso, ¿no? Pero sí me hace falta porque esta ley ya introduce las constantes que ya hemos medido y con las que estamos trabajando, ¿no? Entonces vean ustedes que de esta ecuación que yo les acabo de pintar, de esta yo puedo expresar directamente la carga como una mezcla de campo eléctrico y de superficie. Vean ustedes, de aquí, de esta ecuación obtengo que U es igual a 4 pi epsilon 0 por E por el cuadrado. Esto incidentalmente. Es lo que nos ha estado llevando el flujo eléctrico en mí. ¿Es el cuadrado que no es una esfera? Es una esfera. Al cubo para el volumen. Pero la carga, la superficie, es proporcional al cuadrado del radio. Y es 4/3 de pi por el cubo. Bueno. Si yo me atengo a esto, vean ustedes, de aquí saco que Q es igual a epsilon 0 por el flujo del campo eléctrico. Y ahí está básicamente lo que yo quiero usar, ¿no? Yo puedo conectar la carga con el flujo eléctrico. La constante es epsilon 0. Vean ustedes. Si la carga que tengo aquí la introduzco yo, digamos, con un popote, si quiero ponerlo más espectacular, ¿no? Tenemos un blanco y disparamos un cañón de electrones contra el blanco. Entonces el blanco se va a ir cargando. Y entonces el flujo del campo eléctrico en la superficie va a ir aumentando. Pero aquí el punto importante es que de aquí, si yo voy a ir modificando la carga que está en el centro, por este proceso, entonces esta carga no está fija, varía con el tiempo. Entonces yo le puedo colocar un puntito de cada lado y entonces vean ustedes, Q con punto es igual a epsilon 0 por el phi eléctrico con un punto. Y ese es el resultado que yo tenía ganas de utilizar. La velocidad de cambio de la carga, que por cierto es lo que llamamos corriente, es igual a epsilon 0 por el flujo eléctrico. Pues ya se terminó el asunto, de la super genialidad de Maxwell. Esto que está acá es una corriente ligada con el cambio del flujo eléctrico. O puesto de otra manera, un flujo eléctrico variable da lugar a esa especie, a esa cosa que llamamos corriente, ¿no? Bueno, entonces, esta ley que está acá debemos transformarla, ¿no? Voy a escribirla aquí abajo. Entonces tengo nuevamente la integral de contorno extendido a un contorno cerrado del campo magnético. Es la circulación del campo magnético. Es igual. Y tengo un término que se debe al movimiento de las cargas. Ese no lo voy a cambiar, ¿no? Entonces, déjenme escribir mu 0. Déjenme llamarlo ahí, la relación. Este término se debe al flujo de cargas, verdaderas cargas, ¿no? Y a esto, más mu 0. Déjenme ponerle ese otro tipo de I. La I de la izquierda es la I de corriente de cargas.
Y esta ahí es una cosa que se comporta como si fuera una corriente. ¿Qué es esa cosa que se comporta como una corriente? Es esta, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es que en lugar de poner esta que está aquí, pues le pongo aquello, más epsilon 0, por flujo eléctrico. Bueno, todavía no lo encierro, todavía no lo encierro, porque le vamos a cambiar un poco, ¿no? Déjenme ponerle en su versión más mejor. Mu 0 por la integral del flujo de J, extendida a toda la superficie, limitada a cualquiera de las superficies limitadas por ese contorno. Este término corresponde con este, más este otro, más 1 entre c cuadrada por la integral del flujo del campo eléctrico E punto n diferencial de S extendida a esta misma superficie. Y me van a decir, ¿qué pasó con epsilon 0 mu 0? Epsilon 0 mu 0 es igual a 1 entre c cuadrado, donde esa es la velocidad de la luz. Esta es una ecuación maravillosa. Esta es una ecuación maravillosa porque ven ustedes que además establece la conexión entre la permeabilidad del vacío y la permeabilidad del vacío. Su producto es el inverso de la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, no se trata de dos propiedades diferentes de la naturaleza. Es una misma, nada más que revolcada. Si ustedes conocen una, determinan la otra. Esta que está acá, olvídense de este pedacito, que fue un pedazo intermedio con este razonamiento, pero esto que está acá es la ley que hoy día, con ciertas ganas de hacerle cierta justicia a Ampère, hoy día la conocemos como la ley de Ampère-Maxwell. Pero el hecho es que colectivamente las cuatro las llamamos leyes de Maxwell. Se llaman leyes de Maxwell por esta cosa que está aquí. Esta corriente que está aquí, que yo le añadí, esta corriente, de hecho la corriente no va así, va con una luz cero. Déjenme factorizarla en luz cero. Voy a factorizar el luz cero. Y como quito el luz cero, entonces le voy a dejar epsilon 0. De tal manera que esta es la corriente de cargas y esta es corriente. Aquí me falta una cosita, ven ustedes. Me falta su puntito. Este puntito viene de esta derivada. Entonces es la llamada corriente de desplazamiento. Así se le conoce. Se llama corriente de desplazamiento. Es una corriente, es algo que tiene las mismas propiedades que la corriente, en el sentido que también produce campos magnéticos. Si antes cada que veíamos un campo magnético nos imaginábamos que había una carga en movimiento, ahora cuando vemos campos magnéticos ya no nos imaginamos eso. Nos decimos, pues puede que haya habido una carga en movimiento, o puede que haya habido un campo variable, o la una o la otra, ¿no? Es como cuando uno ve el agua en un lago, ¿no? Ve un agua en el lago, pues esta agua o llovió o me llegó por un río. Pero no podemos distinguir cuál de los dos tipos de agua se trata, ¿no? Es agua y ya, y no se puede saber cuál es el origen. Y en el caso de las otras superficies, sería cero, es el último término. Es razonablemente nulo este término en esta superficie, ¿no? Porque básicamente aquí no hay campo y el campo en el conducto es prácticamente nulo, ¿verdad?
todas tienen sus limitaciones, ¿no? De hecho, lo que es correcto es la suma de las dos contribuciones, la J más esta. Y la suma de estas dos contribuciones es J, la verdadera corriente, más epsilon 0 parcial de I respecto de T. Y ahí están los dos términos. Es la suma de los dos la que tiene en realidad. La corriente de las cargas y la corriente aparente. Bueno, por una vez en la vida que termino tiempo ya no les digo más, es que de hoy en 8 vemos las ondas, cómo este conjunto de ecuaciones permite predecir la existencia de ondas electromagnéticas, ¿no? Y entonces, desde luego, pues antes de irnos tenemos que dejar completa esta ley. Bueno, entonces recordamos que la tontería es no hay tal que la superficie. Una superficie cualquiera es limitada por un mismo componente. Entonces yo ya no tengo que recalcar esto. Esto lo colocamos entre paréntesis. Más epsilon 0 por la integral extendida a la misma superficie. No de J, sino la parcial de E. Ese pizarrón todavía no quiere firmarlo, ¿no? Me hace falta aprender. Bueno, entonces, conviene, yo les decía a ustedes que iba a regresar a algún detalle. Ven ustedes, hay una cierta analogía, aquí tengo la circulación del campo magnético, la circulación del campo eléctrico. Y luego tengo esta integral de la derivada del campo magnético. Entonces, campo eléctrico con la derivada del campo magnético. Acá campo magnético y debería tener la derivada del campo eléctrico. Aquí está. Esta que está acá viene siendo análoga con esta. Y desde luego, pues ya que estamos en las analogías, esta que está acá, nos gustaría que tuviera un análogo allá, ¿no? A ver, vamos viendo. Esto es mu 0